con sus propias palabras, qué son los ángulos de depresión y los ángulos de elevación. Bien, entonces si es que tienen alguna definición en base a esto, bueno, vamos a leer los problemas donde se usan estos conceptos y después voy a pedirles que creen ustedes su propia definición antes de darle cuál es la que yo considero que podría ser una buena definición. Entonces, en el ejercicio C, que sale acá, dice, un edificio tiene una altura de 72 metros. Cuando el sol tiene un ángulo de elevación de 30 grados, ¿qué medida tiene la sombra que proyecta el edificio? Y aquí sale el dibujito de ángulo de elevación y sale este dibujito de una persona mirando y el ángulo alfa es el que aparece marcado acá. Mientras que en el enunciado del ejercicio D dice, un avión se encuentra a 2100 metros de altura cuando comienza su descenso para aterrizar. ¿A qué distancia se encuentra de la pista si para bajar aplica un ángulo de depresión de 20 grados? Bien, entonces considerando estos dos enunciados y los dibujos que aparecen acá, podrían ustedes crear su propia definición de ángulo de depresión y ángulo de elevación. Piénselo por unos minutos, después les voy a preguntar a un par de personas cómo es que definirían estos dos conceptos y luego yo les voy a dar mi propia definición. Enunciado, yo voy a dibujar las situaciones acá en la pizarra y ahí entonces las vamos a revisar. Entonces, si me dan un momento para volver a la pantalla principal. Vamos a ponerme aquí en grande. Ya. Súper. Entonces vamos a resolver aquí los ejercicios que aparecían con el ángulo de elevación y el ángulo de depresión resaltados de nuestro libro de la asignatura. O sea, el ítem C y el D del número 6. Entonces el ítem C dice, un edificio tiene una altura de 72 metros, cuando el sol tiene un ángulo de elevación de 30 grados, ¿qué medida tiene la sombra que proyecta el edificio? Entonces vamos a pasar a dibujar esa situación. Volver a la pantalla de Zoom, sí. Listo. Entonces, vamos a dibujar acá un edificio. Muy delgado. Vamos a dibujar eso para que sea más creíble. Bien, un edificio entonces. Y nos dicen en el enunciado que este edificio tiene una altura de 72 metros. Entonces vamos a poner esa medida acá. Este tiene una medida de 72 metros. Luego nos dicen lo siguiente. Cuando el Sol tiene un ángulo de elevación de 30 grados. Eso quiere decir que el ángulo medido desde una línea horizontal hacia arriba, en el que estamos observando el Sol es de 30 grados. Eso quiere decir que desde un punto, digamos este punto de acá, hacia arriba, el Sol tiene un ángulo de elevación de 30 grados. O sea, si ustedes estuvieran en este punto, tendrían que elevar su mirada 30 grados hacia arriba para ver el Sol. El Sol entonces va a estar ahí. Muy bien. Entonces, lo que nos piden
es qué medida tiene la sombra que proyecta el edificio. Y la sombra que proyecta el edificio, bueno, aquí no lo aparece porque el sol está muy por encima, pero la sombra que va a proyectar va a ser siempre en la línea en la que vengan los rayos del sol. Bien, o sea, el sol está por allá, lejos hacia arriba y tira sus rayos hacia abajo. Entonces, en toda esta parte que está acá, no llegan rayos de sol porque el edificio está en el camino, así que hablamos de que, entre comillas, se va a proyectar su sombra hacia acá abajo. Bien, aquí yo la hice en un ángulo un poco más pronunciado, pero si reducimos el problema solamente a 2 dimensiones, la sombra quedaría también en la parte acá de la línea horizontal. Entonces todo esto que voy a remarcar acá sería la sombra del edificio. Y nos preguntan, fíjense que siempre es importante que nos preguntan, ¿qué medida tiene la sombra que proyecta el edificio? Porque lo que nos preguntan es por lo general la incógnita del problema. Entonces aquí tenemos una medida L, que va a ser el largo de la sombra del edificio que desconocemos. Bien, así que partamos anotando qué es lo que conocemos. Siempre vamos a conocer dos cosas, al menos en este tipo de problemas. Vamos a anotar aquí los datos conocidos y luego vamos a poner aquí la incógnita. Entonces, siempre conocido, vamos a poner un ángulo y un lado, y desconocido o incógnita, vamos a tener un lado también. Entonces, en este caso, ¿qué es el conocido? El conocido del ángulo es este que está acá, que es el ángulo de elevación del Sol, que son 30 grados, y conocemos un lado de este triángulo que se formó. Bien, ahora nuevamente se asume que ustedes entienden o saben que los edificios son siempre perpendiculares a la línea horizontal, así que este triángulo que se forma acá es un triángulo rectángulo, donde uno de los lados es el largo del edificio, o la altura del edificio, el otro va a ser el largo de la sombra, y este ángulo de 30 grados es el que se ubica acá. Entonces un lado de esto va a ser los 72 metros, y nuestra incógnita es lo que nos dicen en la pregunta. Bien, la pregunta nos dice explícitamente cuál es el largo de la sombra, así que esa va a ser la incógnita del problema. El lado entonces que no conocemos es L. Entonces, al igual que las veces anteriores, ustedes dicen, este es el ángulo que yo conozco, el de 30 grados. Y desde este ángulo de 30 grados, yo veo el 72 metros, que es el cateto opuesto. Así que voy a poner aquí que este 72 metros es un cateto opuesto. Y además, desde acá, veo este lado de acá abajo, que es el L, que es un cateto adyacente. Así que este L va a corresponder a un cateto adyacente. Una vez que tengo identificados entonces qué lados del triángulo son en relación a cuál es el ángulo que yo tengo, lo que puedo decir es entonces, bien, dado que me están diciendo, o me están dando, perdón, un cateto opuesto y un cateto adyacente, ¿cuál es la relación trigonométrica que yo puedo usar con esos dos lados del triángulo? Y la respuesta es una sola. Yo puedo usar, muy bien, Gonzalo, puedo usar tangente. Entonces, aquí voy a tener que hacer, recuerden, siempre ustedes van a tener que hacer dos cosas. Primero, anotar esto como una relación geométrica entre los dos lados, y aparte de eso, van a tener que ustedes calcular el valor de esto con su calculadora. Bien, entonces, por un lado vamos a tener que la tangente de 30 grados, geométricamente, es el cateto opuesto dividido por cateto adyacente, o sea, 72 dividido en L, en este caso, pero por otro lado, la tangente de 30 grados la van a tener que obtener con su calculadora, y en este caso vamos a ver que tangente de 30 grados es igual a 0.577 o 0.58 si es que ustedes quieren aproximar. Bien, entonces 0.58 va a ser igual a 72 dividido en L, y ahí ustedes tienen entonces que despejar cuál es la letra, el valor de la letra L.
Para eso, el L puede pasar multiplicando y el 0.58 va a pasar dividiendo y van a obtener que L es 72 dividido en 0.58. Y eso ustedes también lo pueden calcular con su calculadora. $72 dividido en 0.58. Y eso me va a dar, como ustedes pueden ver ahí, 124.14. 124.14, que sería el largo de L. Nos faltaría solamente la unidad, porque nos dicen, como estamos midiendo largos, y por lo general aquí vamos a estar midiendo largos, los resultados siempre nos van a dar en la misma unidad que el largo que nos daban originalmente. Entonces, como teníamos metros originalmente, esto también va a quedar expresado en metros. Por lo tanto, entonces, el largo de la sombra de este edificio va a ser 124.14 metros. Y ahí entonces termina el problema. ¿Bien? ¿Qué les parece? Cuéntenme qué les parece. Antes de pasar a hacer el resumen, me gustaría saber justamente qué es lo que opinan ustedes de esto. Si es que aún hay algo que les complique mucho, que no entiendan cómo hacer, me pueden dejar entonces una duda en el chat. En un minuto más vamos a comenzar a repasar esto. Si es que ustedes necesitan copiar esto, adelante pueden hacerlo. Y una vez que lo tengan copiado, vamos a repasar el enunciado nuevamente. Aquí hay un compañero, por ejemplo, que dice que se confunde, no sabe si es cateto opuesto o cateto adyacente. Bien. Como lo habíamos explicado previamente, es si te paras en un ángulo, por ejemplo aquí nos paramos en el ángulo de 30 grados, tienes que pensar cuál es el cateto que tienes enfrente, y ese es el que llamamos el cateto opuesto, cuál es el cateto que ayuda a formar parte del ángulo. Bien, siempre los ángulos que vamos a analizar están formados por la hipotenusa del triángulo y por alguno de los dos catetos. Bien, el ángulo que forma parte, perdón, el cateto que forma parte del ángulo, que en este caso es el de acá abajo, es el cateto adyacente. Y el que queda fuera del ángulo, el que queda aparte, el que está enfrente, es el cateto opuesto. Bien, siempre entonces cuando ustedes dibujen un triángulo, y de hecho si lo quieren ver así para aprendérselo también es válido, de este ángulo de acá abajo, el cateto del frente va a ser el opuesto y el del lado va a ser el adyacente, y del ángulo de arriba al revés. Bien, el cateto del frente va a ser el opuesto y el del lado va a ser el adyacente. Porque este ángulo se construye con la hipotenusa y este cateto, entonces este cateto es el adyacente, es el que forma parte del ángulo. Y este ángulo se construye con la hipotenusa y con este cateto, así que este es el cateto adyacente al ángulo de acá abajo. En el ángulo, nunca vamos a hacer un cálculo que haga relación o que tenga relación con el ángulo recto, así que del ángulo recto no vamos a considerar cateto opuesto y cateto adyacente. Bien. Súper. Vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio, que es el D. ¿Ok? Por el chat me están pidiendo qué otros ejercicios pueden hacer del libro. Todos estos que están en la página 217 son buenos. Bien. No vamos a alcanzar a hacer todos, y yo el día de mañana vamos a hacer algunos del cuadernillo de ejercicios. Así que ahí vamos a tener más ejercicios interesantes para realizar. Bien. Entonces, del libro, hagan los de la página 217 que no alcancemos a hacer, y los del cuadernillo se los voy a dar mañana, porque en la hora de mañana vamos a hacer algunos ejercicios del cuadernillo. Ya, súper. Vamos a borrar este porque vamos a hacer el de la letra D. ¿Esto entra en la prueba? Sí, solo esto, depende de que consideres solo esto. O sea, entra solamente trigonometría, pero también las otras cosas que hicimos de trigonometría.
no solamente resolución de este tipo de problemas. Ya, bien, entonces, el ejercicio D del libro de la página 217 dice, un avión se encuentra a 2100 metros de altura cuando comienza su descenso para aterrizar. ¿A qué distancia se encuentra de la pista si para bajar aplica un ángulo de depresión de 20 grados? Entonces, vamos a pasar a dibujar la situación. Tenemos aquí la horizontal, que va a ser nuestra superficie donde el avión va a aterrizar. Aquí viene el avión que está a una altura, como nos dicen, de 2100 metros. Y en ese momento comienza su descenso para aterrizar. ¿A qué distancia se encuentra de la pista si para bajar aplica un ángulo de depresión de 20 grados? ¿Eso qué quiere decir? Que medido desde la horizontal del avión, el ángulo hacia abajo, o sea, este ángulo de acá, medido hacia abajo, es de 20 grados. Ese es un ángulo de depresión. Recuerden que tanto el ángulo de depresión como el de elevación se miden con respecto al horizontal. Entonces no es este ángulo de acá, porque este no sería medido desde la horizontal, eso sería medido desde la vertical, sino que desde la horizontal hacia abajo es un ángulo de 20 grados. Así que eso correspondería al ángulo de depresión en este caso. Desde la horizontal del avión, 20 grados hacia abajo. Súper. Y entonces, cuando toma este ángulo y se mueve en línea recta hasta acá, llega al punto de despegue. Perdón, de aterrizaje. Nada que ver de despegue. Entonces, la pregunta es, ¿a qué distancia se encuentra de la pista, dado que tiene este ángulo de depresión de 20 grados? Nuevamente lo que tenemos que encontrar es cuál es esta distancia D. Aquí el ejercicio podría haberse dado al revés, lo podrían haber ustedes dicho, dado que está a, no sé, 20 kilómetros de la pista, ¿qué altura tiene que estar para que alcance a aterrizar si es que tiene un ángulo de depresión de tanto? Pero como está dado el problema, estos son los datos. Tenemos este ángulo de 20 grados, tenemos la altura que son 2100 metros y nos piden calcular cuál es la distancia desde la posición actual del avión, la distancia horizontal, perdón, desde la posición actual del avión hacia la pista. ¿Sí? Bien, aquí el problema es un poco claro. Es poco claro, perdón, porque dice que distancia se encuentra de la pista, podría ser esta distancia o podría ser esa distancia. Bien, vamos a considerar que es esa distancia, la distancia horizontal. Bien, aquí entonces hay una pregunta en el chat interesante. ¿La horizontal del avión con la línea de altura forma un ángulo recto? Sí. Sí. Justamente toda la horizontal, porque, a ver, la horizontal, línea horizontal, hace referencia a no a un ítem en particular, como por ejemplo el avión, sino que es más universal. Bien, o sea, la línea horizontal es esa y no hay mucha más opción. Bien, claro. Entonces en este caso van a tener que usar tangente nuevamente. Porque tenemos nuevamente los dos catetos del triángulo. Pero aquí lo interesante va a ser cuál es el ángulo que podemos usar. Bien, y aquí hay varias cosas que podemos usar, dado que el ángulo que nos dan, que es este ángulo de 20 grados, está fuera del triángulo. Entonces, hay dos cosas que podemos hacer. Bien, la primera es decir que, dado que como decía Tomás aquí, la horizontal del avión con la línea de altura forma un ángulo recto, claro, como este ángulo, el de esta línea segmentada con la línea de la altura, tiene que ser de 90 grados, este ángulo que está acá, que es de la diferencia, va a ser de 70 grados. Y la otra manera de verlo, que es totalmente equivalente, es decir, estas dos líneas, la línea segmentada acá y la horizontal de abajo, son líneas paralelas, así que este ángulo de acá con este ángulo de acá son ángulos que se llaman alternos internos, los que se forman dentro de dos líneas paralelas, quizá ustedes los recuerden. Entonces, esos dos ángulos, esos alternos internos, son iguales. Bien, y entonces este ángulo de 20 grados
se va a repetir acá. Por lo tanto, ustedes pueden usar el ángulo de 20 grados, que se repite de acá a acá, o el ángulo de 70 grados, que va a ser el complemento de este ángulo de 20 grados, para encontrar el valor de la distancia D. Y vamos a darnos cuenta de que efectivamente ambos llevan al mismo resultado. Vamos a usar primero este ángulo de 70 grados. Desde este ángulo de 70 grados, vemos este cateto que está acá, que es la incógnita, y aparte vemos este cateto que es el adyacente, que es el de 2100 metros. Entonces podríamos decir que la tangente de 70 grados va a ser igual al cateto opuesto D dividido por el cateto adyacente, que es 2100. Y si calculamos la tangente de 70 grados, vamos a ponerla aquí en el teléfono, nos va a dar 2.74. Bien, 2.75 si lo aproximamos, dado que el siguiente es un número mayor que 5. Entonces vamos a poner aquí que 2.75 por 2100, que va a pasar dividiendo, es igual a la distancia, y por lo tanto la distancia es igual a 2100 por 2.75, que sería igual a 5.775 metros. Ahí tenemos entonces la respuesta usando este ángulo de 70 grados. Bien. Pregunta aquí, ¿por qué agregó los 20 grados acá abajo? Porque, como decía, este ángulo y este ángulo acá son tipos de ángulos que se llaman alternos internos. Bien, cuando ustedes tienen dos líneas paralelas y una diagonal que las cruza, este ángulo de acá que estoy marcando va a ser igual a ese ángulo de acá. Y esos dos ángulos se llaman alternos internos. Entonces, dado que la línea segmentada y la línea horizontal son paralelas, este ángulo de acá se va a repetir en este ángulo de acá. Por eso lo había agregado. Pero, como les decía, eso no es necesario porque pueden usar el hecho de que la línea segmentada con la línea de la altura forman un ángulo de 90 grados, y como ya tienen los 20 grados de acá, lo que les falta para 90 van a ser estos 70 grados de acá. Y eso nos da entonces que la distancia es de 5.775 metros. Vamos a ver si es que llegamos a lo mismo usando esta repetición del ángulo de 20 grados acá. En este caso, vamos a tener que la tangente de 20 grados es el cateto opuesto, 2100, dividido por el cateto adyacente, que es D. Y eso nos va a dar tangente de 20 grados, ahora me va a dar 0.36, como ustedes ven ahí en la pantalla. Y por lo tanto, si despejamos la distancia, va a ser 2100 dividido en 0.36. ¿Cuánto va a ser eso? Veamos. 2100 dividido en 0.36 y nos da aquí 5.833,3 periódicos. Donde la diferencia, ustedes se pueden imaginar de dónde sale. ¿Diferencia con respecto a qué? Con respecto a el cálculo que obtuvimos acá. Bien, el primer cálculo que obtuvimos para calcular la distancia nos da 5.775 y el segundo nos da 5.833. Quien tenga alguna idea de por qué da esa diferencia, puede dejar el mensaje en el chat. Sin embargo, eligiendo el método que ustedes, o sea, cualquiera de estos dos métodos, yo consideraría que la respuesta está bien. Muy probablemente, y esto no lo digo por desconfiar o por creer que ustedes no son inteligentes ni nada de eso, al contrario, yo sé que ustedes son muy inteligentes, pero dado que sé cómo trabajan y cómo procesan las cosas, muy probablemente ustedes hubieran elegido el primer método, ¿bien? Que está súper bien, pero tranquilidad, porque el segundo método también es completamente válido si es que alguien lo pensó de esa manera. Aquí los pasos que me salteo, que no puse tan explícitamente, fue que esta distancia pasaba multiplicando y el resultado de la tangente de 20 grados, que era este 0.36, pasaba dividiendo. Y la división la hice con
con la calculadora, porque ustedes recuerden que van a tener que usar algún método de cálculo donde puedan, encontrar fácilmente las relaciones trigonométricas de algunos de estos ángulos. Bien, la diferencia está, no me lo comentaron, así que se las digo yo. La diferencia está en la aproximación, ¿bien? Aquí este 2.75 era 2.74 algo, y este 0.36 era 0.3639, etcétera. Así que mientras más decimales ustedes usen, si es que en vez de haber usado 0.36 hubieran usado 0.364, que era usando el siguiente decimal, la respuesta era 5.769 en vez de 5, o sea, 5.769 en vez de 5.833, que era mucho más cercano a la distancia que habíamos encontrado originalmente. Pero, como les dije, dado que yo les digo usen siempre dos decimales, eso está lo suficientemente bien. Ahora, si es que ustedes usan calculadora, ahí tienen la opción de usar todos los decimales posibles y después la respuesta final, ustedes la dejan expresada con dos decimales nomás en el caso de ser un número decimal. Así que eso también sería algo válido de hacer. ¿Ok? Súper. Entonces, preguntas con respecto a esto, a cualquiera de las cosas que hemos hablado ahora o en este ejercicio en particular. Aquí tengo una pregunta, por ejemplo, 2100 dividido 0.36 me dio 5.8. ¿Está bien? No, porque como ves acá da 5833. Ten mucho ojo para cuando hagan esos cálculos, para que no confundan el punto de los miles con la coma decimal. Bien, acostúmbrese a el sistema que ustedes están usando. Por ejemplo, este usa un sistema que a mí no me gusta, que es poner la coma aquí en los miles, pero es 5769 y ese punto es la coma decimal. Eso no sé si lo puedo configurar acá en algún lugar. No, no se puede calcular, lamentablemente. Ya, súper. Muy bien, jóvenes. Entonces, si es que necesitan hacer más ejercicios de esto, los van a tener disponibles ustedes en la página 217 del libro de la asignatura. De hecho, lo que vamos a hacer, lo que podríamos hacer es que yo les voy a dejar una tarea informal. Eso quiere decir que si ustedes quieren hacerla, la hacen, y si no quieren hacerla, no la hacen, no hay problema. Del libro de matemáticas, no del cuadernillo, sino que del libro, y lo vamos a resolver mañana. Háganlo por favor a conciencia para que vean si es que lo pueden hacer. Del libro, de esta paginita, hagan el F y el G. Bien, estos dos de acá abajo, y mañana yo les voy a dar la respuesta. Y en la hora de mañana lo que vamos a hacer es que también vamos a resolver si es que alcanzamos alguno del cuadernillo de ejercicios. Bien, así que intenten hacer por su cuenta el F y el G de la página 217 del libro grande. Bien, página 217, ejercicios. Ups, ahí sí, ejercicios 6F y 6G. Ahí lo mandé. Bien, intenten hacerlos por su parte y mañana los vamos a revisar en nuestra horita después de almuerzo. Bien, ya jóvenes,
Eso entonces es lo que tenía preparado para hoy. Espero que les haya quedado claro o al menos les haya incentivado lo suficiente la curiosidad para que ustedes puedan intentar hacer estos ejercicios por su parte. Cuídense mucho, que estén muy bien, que tengan un gran día y nos vemos mañana.